Buenas noches. Los partidos políticos han comenzado ya a hacer las primeras valoraciones de los resultados electorales. Pablo Echenique no descarta ser presidente del gobierno de Aragón y Luisa Fernanda Rudi, por su parte, insta a Rajoy a analizar la pérdida de votos y no se presentará a la reelección como presidenta del Partido Popular Aragonés. Lo analizaremos con nuestros invitados y también hablaremos del nuevo escenario de negociaciones y pactos que se abre a partir de ahora en la comunidad. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en mesa de redacción Jesús Morte, empresario. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos Auras, periodista. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hablaremos de esas valoraciones que están haciendo estas primeras horas posteriores a los resultados electorales cada uno de los partidos, pero lo primero que me gustaría saber es vuestra impresión de los resultados de las elecciones. Jesús. Yo quizá, debido a la convulsión que ha producido las elecciones, conviene recordar que en democracia, que es el menos malo de todos los sistemas de la convivencia, estas cosas pasan y además hay que recordar, yo creo que todo el mundo tiene que tener presente que absoluto respeto a la decisión que han tomado los aragoneses con su voluntad expresada mediante la elección de los distintos partidos y los distintos líderes políticos. Es decir, absoluto respeto. Con respecto a lo que ha habido, pues la gente tenía ganas de cambio. Yo no creo que tenga ganas de ver otro programa de otro partido, sino de cambio en general, de escenario, de cultura social y de cultura política, y han entendido que ese cambio que ellos necesitan se produce precisamente, o el origen lo tienen los partidos emergentes tipo Podemos o tipo Ciudadanos. Lo que pasa es que yo no sé si eso va a ser suficiente para que ese cambio realmente se produzca. Benito, ¿cuál es tu análisis? Yo les daría un titular, y el titular sería que la sociedad, como decía Morte antes, es que la sociedad quiere que se ejerzan otro tipo de políticas y que se ejerzan políticas de izquierda. Y cuando digo políticas de izquierda es con el detonante de lo que significa ser de izquierdas en este país, en todos los ámbitos. Nace una nueva realidad también importante que no teníamos hasta ahora, por decir, nace esa realidad con ese pluripartidismo de verdad que va a hacer que realmente haya otro encaje de bolillos. Y además creo en esta primera intervención que marca una ruptura, un camino de ruptura con el poder político del pasado.
esa alternancia, ese bipartidismo, bueno, pues ya va a cambiar. Y por lo tanto dejan muchos sabores, es decir, sabores agridulces y sabores satisfactorios. La primera conclusión: debacle electoral importante del Partido Popular. Por lo tanto, un castigo electoral al PP, fruto de las políticas que ha llevado. Y además es así. En segundo lugar, un avance importante de las candidaturas de unidad de la izquierda en el ámbito de convergencia a todos los niveles. Y unas expectativas de otros grupos que venían, que están por ver y están por todavía por diseñarse al futuro. Y es verdad, los grandes partidos pues dicen que todavía el bipartidismo no ha caído, que realmente el tirón de Podemos no ha llegado tan lejos, hablan de la marginación de Izquierda Unida, cuando tiene 1 millón de votos, de recambio, etcétera. Pero hay una realidad: castigo al PP, que ha perdido 2,5 millones, castigo al PSOE, que ha perdido 600.000 votos, y nuevas realidades emergentes. Entonces, con esa realidad, lo que tendrían que estudiar los partidos políticos es decir, ¿cuál ha sido el detonante para que esto llegue a emerger? Que es lo que decía antes. Pues el detonante es muy sencillo. El detonante han sido los movimientos sociales desde que nació el 15M. Y porque no había respuesta de los poderes públicos, de los poderes políticos, a las demandas que había. Porque aquí en Mesa de Redacción hemos comentado cuál era la realidad del mundo del trabajo. Decíamos 100.000 familias que realmente están en el desempleo, 36.000 familias que no tienen ningún ingreso, 12.000 que están en riesgo de exclusión, la pobreza infantil, la pobreza energética, los desahucios, etc. Pero era hacer oídos sordos y, por tanto, bueno, este es el castigo para que se corrijan estas políticas. Carlos. Sí, yo creo que un poco lo que estamos comentando, es decir, hay un cansancio respecto al tiempo político que hemos vivido. Yo creo que es un castigo hacia el centro izquierdo y hacia el centro derecha, los dos, porque los dos han sido castigados, el PP gobernando en momentos difíciles y el PSOE sin gobernar, que teóricamente culpaba de todo al PP, ha sido igualmente castigado, ¿no? Los dos han sido castigados. Lo que pasa es que el PSOE, por las circunstancias que se han producido, pues ha caído de pie, digamos, en la cuestión y puede tener más poder teniendo muchos menos votos, ¿no? Pero bueno, esa es la política, es así, no. Y bueno, pues ese cansancio y ese enfado, pues es un castigo a partidos más que a programas, porque la realidad es que los programas no sabemos muy bien cuáles son. Es decir, y el gobernar, pues como todos sabemos, gobernar es muy complicado. Es decir, gobernar exige, tiene unos condicionantes
avances económicos, como estamos viendo en Grecia, de los que será muy difícil llevar por otras líneas, pues en la reducción del gasto, en la reducción del déficit, etcétera, ¿no? Y por tanto yo creo que más que un cambio de programas, porque aunque evidentemente tanto Podemos como Ciudadanos como pues apuntan hacia otras líneas, pero programas concretos no tenemos. De decir, lo que más en estos momentos se concreta, por ejemplo, es el hacer una mayor incidencia en las políticas sociales, etcétera, ¿no? Pero no hay más. Por tanto, yo creo que sí que ha habido un momento pues, que se ha producido esa reacción, pues fruto de una sociedad pues que evidentemente hay un núcleo importante de gente que lo pasa mal y otra pues que pues de alguna manera tiene que manifestar su enfado. A mí me da la impresión, decía Benito, que por fin los votantes se han dado cuenta de los beneficios que emite una política de izquierdas en la sociedad. Yo no, ojalá Dios, en este país el voto fuera tan meditado que una persona normal de la sociedad supiera distinguir entre política de izquierda y política de derechas. En este caso concreto, yo creo que el voto ha sido de impulso emocional, es decir, como corresponde a una situación mala de muchas de las familias de nuestro país que han querido ver en estas elecciones la posibilidad de que algo se modifique también para ellos, no para el conjunto de la sociedad, también, pero también para ellos, ¿no? Y eso es muy complicado a la hora de tratar de analizar cuál va a ser el futuro con esa semilla que ha germinado en muchas de las familias españolas que lo están pasando mal, creyendo que ante una situación de esa naturaleza no hay más remedio que votar a colectivos o partidos emergentes que no se nos olvide, sin experiencia de gobierno, sin capacidad para poder establecer un sistema, si queréis, más social, pero a ver cómo se paga. Y yo estoy de acuerdo con Carlos. Aquí, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad autónoma, se puede hacer lo que se puede hacer. Nuestra capital es Bruselas, no es Madrid. Y Bruselas ya ha dicho que hay que hacer con los déficits de los municipales, que hay que hacer con los déficits de las comunidades autónomas y que hacer con el déficit del país, de España, ¿no? Yo no creo que nadie se atreva ahora a poner en tela de juicio la posibilidad de que España salga de la Unión Europea. Ya, pero hay una cuestión, por lo que decía Marte. Hemos votado en Aragón, hemos votado en Aragón, porque es que si no tendríamos que votar
también a los que realmente, es que si no me llevo una desilusión porque diciendo, entonces quien va a marcar los destinos de la política a todos los niveles son esos cuatro que están sentados en Bruselas y que determinan todo el marco de comportamiento. No. Cuando decía lo de izquierdas es porque la gente quiere tres conceptos básicos. Yo creo que son básicos. Se quiere trabajar, se quiere tener un empleo digno, se quiere tener un empleo de calidad, no quieren que haya desahucios, no quieren que haya que... Cuando digo los desahucios me refiero también a todo el tema que eso acompaña, que a veces lo hemos tocado aquí, de la marginación social que hay a todos los niveles. Y además es la administración quien debe tutelar el derecho de aquellos que realmente no llegan al final de mes, tenemos que ayudarles. Y hay una propuesta por parte de la izquierda que ha llegado, bueno, que no sabemos si será alcalde o no será alcalde de los de Zaragoza en común, pero ya se ha dicho que el gasto en política social pasará del 1 al 2% en la política municipal. Por lo tanto, ya con esa filosofía ya se trabaja para atender al marco de los más necesitados. ¿Qué es lo que ocurre? Que estoy de acuerdo, y antes he dicho lo de la alternancia, aquellos que se postulan como elemento de aglutinar fuerzas de izquierda, y podríamos hablar del PSOE, pues va a haber un pequeño problema. Porque si todos recordamos en esta mesa, hace 2 meses, los del PSOE no querían pactar con Podemos. Lo decían públicamente. Los de Podemos no querían pactar con el PSOE. Y además, ambos grupos, en su definición ideológica, marcaban sus propias diferencias. Por poner alguna, yo digo, anda, desde Podemos se critica el marco de cómo fue nuestra entrada en la OTAN. Se critica cómo vino el tema de Maastricht, cómo se han recortado los derechos individuales, cómo se ha hecho lo que acababas de decir, lo del 135. Por tanto, es un poco esa ironía si ahora, si se hiciera un pacto, interpreto que lo correcto sería tener unos ítems que marquen claramente, de decir, no va a haber desahucios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿Vamos a hacer política de empleo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por lo tanto, ahora ya no caben las políticas de cosméticas a totalidad. Porque lo que sí que ha dicho la ciudadanía es que hay una enmienda a la totalidad, a la forma de hacer política de estos dos
grandes partidos y por tanto algo debe cambiar. Y luego, hombre, hay una cosa que a mí me enerva, ¿no? Yo el otro día decía que aquel que no consiga buenos resultados es porque no ha hecho un carácter pragmático de su propia política. Y si el ciudadano, como decíamos, es respetuoso, no le da el voto, tiene que dimitir. Pero es que aquí la cultura de la dimisión no es para irse a casa. La cultura de la dimisión es para darle otro puesto mejor. Y eso a mí, vamos, me enerva porque aquellos que salen de las empresas, y Mortero sabe muy bien, se van al desempleo. Estos que salen de estos cargos públicos se van a otros mejor remunerados y eso no es correcto. Benito apuntaba esa política de pastos que va a tener que empezar ahora, esas negociaciones que esta misma semana empiezan. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que va a ser difícil? ¿Son factibles? ¿Cómo van a ser? Me gustaría recalcar un poco algo que me ha dicho. Brevemente, porque vale, tendrá la palabra Carlos. Yo, una política de este partido emergente de izquierdas, como podemos, basada en los no desahucios y en mitigar el hambre en España, a mí me da mucho miedo. Y me da mucho miedo porque en los desahucios también hay que cumplir la legalidad. Y la legalidad es la que es y no puede ser otra, ¿no? Y a mí me da la impresión de que ¿por qué no stop a los embargos de los pequeños y medianos empresarios cuando no pueden hacer un préstamo? ¿Por qué no? Nadie se acuerda de eso. Solamente se acuerda. ¿Tú sabes cuánto porcentaje de desahucios de vivienda están que abandonan, dejan las llaves y ya no saben nadie más de él? Hay que atender a los casos graves y a los casos que efectivamente creen una alarma social. Pero los demás hay que cumplir las normas. Perdón. Sí, vamos a hablar de esos pactos. Bueno, es que dice Benito, bueno, pues Podemos y me imagino que Ciudadanos también, pues quieren una nueva política. No, Ciudadanos no. Bueno, sí. Yo creo que sí, porque es que si empezamos a hacer tantas separaciones, Benito, al final no sé de quién estamos hablando. Quiero decir, los movimientos emergentes, que evidentemente Podemos representa una parte importante y Ciudadanos también, no nos olvidemos. Zaragoza en Común en el caso de la ciudad. Sí, también. Zaragoza en Común o Podemos en general, ¿no? Representar una nueva forma de hacer política, pero claro, para hacer totalmente una nueva política, según la nueva política de lo que estamos hablando, más que un programa concreto en cambiar las formas, etc. Parece que hay que sacar mayoría absoluta, si no, tienes que pactar, porque no hay otro sistema. Es
decir, pactar, acordar, consensuar, llamarlo X. Es decir, pero no queda otro camino. Entonces, perder plumas, cada sí, uno. claro, entonces de esos dos que son, digamos, que están condenados, que son el PP y el PSOE, con alguno tendrán que ir, de alguna manera. No sé, no, igual no van ni juntos en un gobierno, no lo sé cómo irán, pero tendrán que ir con algunos, porque la única manera de gobernar solos y de poder poner nuestras ideas en ejercicio es ganar por mayoría absoluta. Si no, la democracia no funciona. Entonces, con alguien van a tener que acordarse. Yo creo que ya se están perfilando un poco las cosas en el sentido de que dejan al margen, me refiero a Podemos, dejan al margen totalmente al PP y por tanto no les queda más que el PSOE y quien pueda ir con ellos, es decir, los ya son más posiciones más minoritarias de derecha o de izquierda, mira, en el caso de Aragón. Entonces, con ellos es con los que van a poder acordar, porque evidentemente y de hecho vamos a tener ya una prueba muy pronto cuando se forme la mesa de las Cortes, donde ya evidentemente se verá con, o sea, una de dos, o no se presenta nadie, no presentan a nadie conjuntamente, y entonces pues saldrá el que esté más votado. Evidentemente eso no lo van a permitir, con lo cual allá veremos un poco por dónde van los tiros, ¿no? Y lo mismo en las diputaciones provinciales, porque necesitan los votos de unos y otros, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente pactos tendrá que haber, porque las instituciones no se pueden quedar paradas, es decir, eso es evidente y por tanto pues tendrá que funcionar. En el caso de los ayuntamientos, quitando el de Zaragoza, que es muy grande, es más sencillo, porque al final si no hay acuerdo, gobierna el que tiene más concejales y por tanto no pasa nada. Un ayuntamiento pequeño puede funcionar mejor. En el caso del ayuntamiento de Zaragoza, que es muy grande evidentemente, o en el caso del gobierno autonómico, tienen que llegar a un acuerdo, y en el caso de las diputaciones provinciales también. Por lo tanto, no cabe decir, bueno, estos van a castigar al PP y al PSOE. Van a castigar, pero van a tener que llegar a acuerdos en el caso concreto de que estamos hablando de Aragón con el PSOE. Porque si no, no hay posibilidad alguna de conformar los órganos de gobierno de las instituciones, y las instituciones no se puede quedar paradas. Uno de los primeros acuerdos, ¿quién será presidente? Porque Pablo Echenique ya ha dicho que él no descarta la idea de serlo. Sí, pero bien, yo creo que estos días son días de debate y de poner en escena cantidad de... Bueno, ponerse en escena. Pero hay otra realidad. Yo creo que cualquier pacto, porque al final cualquier pacto, lo importante es que el ciudadano sepa qué tipo de pacto se llega. Eso es importante. El tipo de pacto que se llega, ya ser posible que sea un pacto donde realmente se cumpla y
haya un ejercicio en el tiempo de exigir el cumplimiento de los mismos. Pero de igual manera conocer la realidad que tenemos cuando se entrega al gobierno de Aragón, que es lo que se ha dejado, ¿no? Que es lo que hay. Y ahora me alío un poco con Morte, digo, veremos a ver cuántas facturas hay que pagar ahí, a ver qué es lo que pasa. Conocer la realidad que tiene la comunidad autónoma a todos los niveles. Pero además, en el tiempo, tener la claridad suficiente para decir, en este primer trimestre tenemos que conseguir estos objetivos. En este segundo, estos objetivos. Y por lo tanto, va a ser importante las formas. Y es verdad que en el fondo hay una dispersión de objetivos ideológicos muy importante. Pero fíjate, antes Morte decía, la presidenta ha sido muy honesta de cara a decir que realmente ha perdido y tal. Pero la pregunta sería, ¿y por qué han perdido? ¿Por qué han perdido esa cantidad de votos cuando hace 4 años tuvieron una mayoría aplastante? Claro, aquí lo hemos dicho muchas veces, es que el partido de esa señora tiene 1.661 compañeros de partido en el juzgado imputados. Por tanto, la corrupción está extendida de tal magnitud que, vamos, es que ya no se puede ser más corrupto y, por tanto, esa gente tiene que estar fuera de la política porque no son servidores públicos. No son servidores públicos. Claro, Eso es lo que le pasa al Partido Popular. y por tanto, claro, y luego el marco de la transparencia, los que vienen de manera nueva a hacer política tendrán que ser transparentes en las formas, Claro, y a veces pienso y digo, y lo digo de corazón, los de Ciudadanos no representan más que esa ala liberal de derechas y que, bueno, y que es su ADN, lo mismo que algunos llevamos el ADN de la izquierda, ellos llevan el ADN de la derecha y al final, claro que confluirán en pactos con el PP, con algunas cautelas, pero lo harán perfectamente. Y el aparato del poder sabe que eso va a ser así. Es curioso, pero la gente cuando está en campaña electoral lanza sus diatribas a izquierda y a derecha, y es curioso, pero cuando ya se sienta en el sillón y tiene una responsabilidad frente al ciudadano del gobierno, el sentido común en la mayoría de los casos impera. Y como yo creo que el sentido común va a imperar también incluso en Aragón, a pesar de la diáspora que se ha organizado con los partidos emergentes, yo creo sinceramente, yo creo que a los telespectadores les gusta que los analistas, los que nos dedicamos a esto de manera no profesional,
nos mojemos. Yo lo que va a pasar en Aragón es que el Ayuntamiento de Zaragoza va a ser alcalde Pedro, el de Zaragoza en Común, Pedro Sánchez TV. con un acuerdo de gobierno, no pacto de legislatura, que no es lo mismo. El señor Lambán va a ser presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero con un pacto de legislatura y no de gobierno, y que las diputaciones provinciales parece ser que todo apunta a que Zaragoza y Huesca van a ser del PSOE y Teruel del Partido Popular. Ahí tienen los tres espectadores cuál es el cuadro. Muy claro lo tiene Jesús. Carlos, no sé si coincides. Bueno, yo lo que creo es que pactar, hay que pactar, es decir, es que no cabe la menor duda. Y luego yo también creo en principio confío en que los políticos, cuando alcanzan la responsabilidad, deben pensar en gobernar para todos. Es decir, y por poner un ejemplo extremo que se entenderá fácilmente, porque Bildu ha sido muy castigada en San Sebastián, por ejemplo, o en Guipúzcoa. Pues porque, bueno, yo me atrevería a decir, por el conocimiento que tengo, que han gobernado de una manera muy, vamos a decir, partidista, vamos a decirla poco integradora, es otra problemática muy distinta que no tiene nada que ver, gracias a Dios, con la nuestra en absoluto. Pero sí es verdad que lo que esperamos de un gobernante cuando está en el gobierno es que gobierne para todos. Es decir, que gobierne con equidad, que no gobierne pues de una manera, digamos, partidista. Y yo estoy seguro que aquí, o quiero pensar que lo harán así, estos y quien toque gobernar. Yo creo que es importante, respecto a lo que decía Benito, a mí sí me parece una función importante de estos partidos emergentes, si la quieren ejercer y si la siguen ejerciendo en el tiempo, es una especie de control de los compromisos y de exigencia. Es decir, más que a lo mejor estén en un gobierno, no estén, no dejen de estar, bueno, pues que si es verdad que salga todo lo que tiene que salir y que controlen todo lo que tiene que controlar. Es decir, no es que vayan a ser los guardianes del bien, porque desgraciadamente el ser humano es ser humano, pero vamos, quiero decir, de alguna manera que todas esas formas que han prometido y tal y cual, ahora intenten de alguna manera que realmente pues se practiquen en todo, es decir, en temas de políticas sociales, en temas de buena administración, en lo que haga falta, ¿no? Yo creo que eso sí es importante y es lo que pueden aportar los nuevos movimientos en lo que yo entiendo. Es decir, no es tanto decir, bueno, vamos a cambiar todo esto, lo otro, lo más allá, sino que las cosas se hagan bien según esos criterios que han manifestado. Han creado muchas expectativas en los ciudadanos estos nuevos partidos. Luego tienen esa responsabilidad de poder cumplir esos objetivos yo creo creados. que lo he dicho antes al
principio en la intervención yo he dicho que para el PSOE, para mucha gente de la izquierda del PSOE, eso es parte del problema para esa izquierda y por tanto no forma parte de la solución. A mí me gustaría tener las ideas tan claras como las tiene Morte, ¿no? Y no porque, claro, porque es que al PSOE se le ha dicho casta hasta la saciedad, hasta hace 4 días, ¿no? O sea, por tanto, las cosas hay que tomarlas con calma. Zaragoza en común no es Podemos. Importante también la reflexión esta, ¿eh? Zaragoza en común no es Podemos. No es un cambio de cromos del Pigmeatelli para el ayuntamiento. ¿Se harán las negociaciones de Claro, forma separada o se negociará conjuntamente? el representante de Zaragoza en común ya ha dicho que Zaragoza en común es la suma de 7 fuerzas políticas. 7 fuerzas políticas. Por tanto, debemos saber con un carácter programático de realmente lo que queremos ahí. Y no tiene por qué ser ese cambio de Eso facilitará el acuerdo de gobierno. bueno, Más que dificultará, lo facilitará. bien, pero bueno, pero en principio, Pedro Sánchez desde Zaragoza en común no es un subproducto de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Digo porque hay otra confluencia de realidades ahí, ¿no? Luego también va a haber un debate importante en el ámbito de toda la izquierda, con los pactos postelectorales, en función de todo lo que ha pasado ahí. Por eso decía que vamos a tener que acostumbrarnos a nuevas formas y a ver el fondo de las cuestiones de otra manera. Porque no solamente, es verdad, como decías, que no solamente se está en la institución del ayuntamiento o en el gobierno, es que luego hay muchos cargos y hay muchas responsabilidades. Y ahí sí que hay que poner gente preparada, que tenga un buen marco de gestión, etcétera. Es que va a haber muchas direcciones provinciales, generales, que hay que llevar a cabo. Por tanto, va a formar parte de un debate serio y riguroso, y por lo tanto la política de las alianzas va a ser un poco complicada. Y bueno, y la izquierda en sí a veces somos complicados en nuestra forma de proceder en estos pactos, porque todo el mundo queremos que al final se aglutine en torno a un programa y a un marco de ejecución, y Andalucía no está tan lejos. Por poner un ejemplo, ¿no? Andalucía no está tan lejos. Y bueno, y todo el mundo tendrá la mirada puesta también en final de año. Va a estar todo puesto en la vista en las generales, como dice Benito. Jesús, ¿crees que esos pactos también van a estar marcados por clave nacional? La verdad es que las actuaciones de los políticos han venido a convulsionar un poco la
mente clara de los ciudadanos, ¿no? Porque 4 o 5 elecciones en un año son muchas elecciones. Es para volvernos locos, ¿no? Ahora posiblemente otra vez para Andalucía y nada más que termina la segunda Andalucía, otra vez las generales. Esto es un lío que para muchos de los ciudadanos que no nos dedicamos a la política, ni estamos ni en la izquierda ni en la derecha, sino en nuestro trabajo, es complicado, ¿no? Que tiene que ver que todo va entrelazado, ¿eh? Todo va entrelazado. Todo lo que se haga aquí tendrá repercusión en las generales. Como todo lo que se ha hecho hasta ahora ha tenido repercusión en estas autonómicas y municipales, ¿no? Pero claro, es debido a la cercanía de las mismas. Yo creo que debería haber un espacio que nos de colchón que nos permitiese a los ciudadanos no obrar con impulsos emocionales, sino con buen criterio político. Claro, rápidamente para terminar. Sí, bueno, yo creo que evidentemente es con la vista puesta en las generales, los partidos políticos también tienen la vista puesta en ellos mismos, es decir, que duda cabe que en el PP y en el PSOE, aunque todo sea edulcorado de alguna manera, es decir, nadie ha perdido, todos lo ven muy bien y tal, es evidente que los dos líderes están tocados. Entonces, yo no sé cómo se soluciona eso y es cuestión de cada partido por dentro, ¿no? Pero por mucho que lo adornemos, la realidad es los resultados que ha habido. Y sin duda alguna, eso mira hacia las generales de los dos partidos históricos, digamos, que hemos tenido y del resto también, de todos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, nos vamos ya, gracias a los tres por habernos acompañado.